Y no me cansaré de repetir que no es un triunfo individual. El día de hoy llegamos todas. Sigamos construyendo juntas y juntos. Sigamos construyendo nuestra patria grande, donde nunca más se escriba una historia sin el pueblo de México, donde nunca más se escriba la historia sin nosotras. O en otras palabras, les digo a todas y a todos, sigamos haciendo historia. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro último episodio. Hoy, el voto de confianza a la Cuarta Transformación. Hace unos meses presentamos el primer episodio de esta serie con una premisa: revisar las estrategias de comunicación que utilizan los actores políticos para compartir ideas, sentimientos y propuestas. Mentiras, calumnias y verdades a medias también. Es decir, cómo funcionan y cohabitan la publicidad y la propaganda. Después de muchas horas de entrevistas, calificación y escritura, creemos que la única idea que logró colocar el bloque opositor en la discusión fue la polarización, lo que sea que el Frente por México y sus aliados quieren decir con esa palabra. Durante años repitieron los mismos argumentos: diferencia, división y resentimiento, por separado y en las mismas oraciones. Si se pudiera regresar a la época de la Inquisición, yo colgaba a cada uno de los, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino, Pedro, te lo juro. Como hemos visto, la realidad supera el pensamiento mágico. Las elecciones del 2 de junio constataron lo que muchos no quisieron ver desde el triunfo de AMLO en 2018 y las 24 elecciones estatales que ganó Morena. Ese partido que también es un movimiento que viene de lejos y una estrategia electoral de tiempo limitado. Lo que estamos viendo es un cambio de régimen, de protagonistas y de argumentos. Y a decir de los números, a la mayoría de los mexicanos esa idea no les incomoda. Tengo claro que la responsabilidad es enorme, pero cuando se tienen convicciones y amor al pueblo, es posible lograrlo todo. De lo que nos dimos cuenta es que hay un gran acuerdo social. Una mayoría de 60% de los mexicanos queremos que el país se vaya más a la izquierda. Lo que creo es que viene un proceso de todavía mayor empoderamiento del pueblo, de la gente que no tiene un cargo público y que se reconoce independientemente de la clase social en la que se ubique en el pueblo de México. O sea, en ese pueblo que ve por lo comunitario en vez de por lo individual. Pero el hecho de que vaya a poder prolongarse el proceso de cambio de régimen da la posibilidad de que en efecto la huella que deje esto sea una huella permanente. Esa es la parte más interesante del junio de 2024. Es la construcción de un partido-movimiento, es decir, un partido que tiene una parte vertical, eficaz, electoral, pero tiene una parte horizontal con los movimientos sociales, escuchando a la calle, escuchando las demandas de los sectores más necesitados, haciendo real en esa horizontalidad que primero los pobres. El que explica por qué a Claudia Sheinbaum le han votado clases medias, clases instruidas, sectores populares, clases medias, etc. Nos dimos cuenta que esta mayoría prevaleció en todas las clases sociales. Esto derrota varios mitos. Uno de ellos es que estamos polarizados. Sí es una estrategia deliberada de parte del presidente, es cultivar la polarización y arengar a su base, que lo defiende incondicionalmente. Pero de parte del poder, creo que estamos viendo una especie de arquitectos del apartheid. Mientras a la izquierda
también nos toca repensar desde la alegría, pero bajarnos de la euforia y decir, ahora tenemos que hacer bien las cosas, cada uno de los que somos de la izquierda, los que están en el gobierno, los que estamos en la prensa, los que están en el Poder Judicial, los empresarios que son de izquierda, todos tenemos que repensar nuestra actitud. Pues hay que seguir hablando de la revolución de las conciencias, no como un eslogan, sino como una praxis, porque muchos de esos resabios pues también merman dentro de una población que, aunque haya votado por la Cuarta Transformación, no necesariamente su praxis es feminista, anticolonial, antirracista. Entonces las luchas se tienen que llevar a la raíz de las cosas, y esa raíz tiene que ver también con cómo desmantelar ese sistema político, ideológico, cultural. Sí considero que puede ser un riesgo, es más bien no generar cuadros de juventudes que puedan irse perfilando hacia la presidencia en 2030. Lo que considero yo es que pues todas estas diferencias, o que vinieron priistas a Morena, o que vinieron panistas al Verde, o que vinieron cualquier cantidad de políticos de derecha a los partidos de izquierda, en realidad eso va a tener su propio método para irse limpiando. O sea, poco a poco los traidores van a surgir y al final pues van a irse a donde realmente pertenecen. O sea, eso es un proceso que es hasta natural. Ahí creo que es donde se juega la 4T, esa continuidad en que el partido movimiento siga siendo una cosa viva y no se burocratice y no se esclerotice. Tener al pueblo como bandera y argumento es complicado. Es una promesa que solo tiene un resultado posible: cumplirse. 7 años después de fundarse como asociación civil, el 12 de diciembre de 2011, el partido Morena consiguió la presidencia de la República. Pero el movimiento político ahora llamado Morena tiene una data mucho más larga. El fraude del 88, la llamada transición, el Fobaproa, las matanzas de Acteal y Aguas Blancas, el desafuero, la elección del 2006, la guerra del narco, Ayotzinapa. Durante muchos años, el movimiento político del presidente López Obrador combinó principios éticos y morales profundos, radicales, pero muy sencillos de comunicar por su obviedad. Ideas centrales, asequibles, compartibles y reiterativas. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Frases e ideas que se instalaron en la cultura popular y que fueron delimitando el territorio político y comunicativo. ¡Los quiero! ¡Desaforadamente! Morena pudo cimentarse en una idea central que nació muchos años antes de su fundación y que es la esencia de esa agrupación y movimiento. Por el bien de todos, primero los pobres. Que vamos a gobernar para todos, pero que le vamos a dar preferencia a los vulnerables y a los desposeídos. Por el bien de todos, primero los pobres. Venimos acarreando muchas décadas de desigualdad, de racismo, de clasismo, que se han traducido en una violencia sistemática contra muchas poblaciones, y bueno, la desigualdad pues genera violencia. Entonces creo que sí es importante resolver la pobreza, pero también es importante topar la riqueza. La desigualdad, la corrupción y el crimen organizado. Pues creo que uno de los enormes pendientes que tiene la ciudadanía es el tema de seguridad. Creo que ese va a ser el mayor reto que tengan todos los gobiernos a nivel municipal, estatal y a nivel nacional. Ya la gente esperó 6 años y dio todavía así su refrendo hacia la continuidad. Necesitamos radicalizar los procesos de sanación y de reestructuración del tejido social que nos permitan avanzar en una reconciliación, pero no una reconciliación de clase, porque eso no va a ocurrir, sino una reconciliación entre la clase trabajadora, los pueblos indígenas, las mujeres, las disidencias sexogenéricas, para entonces sí
llenar de contenido y de praxis el proyecto de nación de la Cuarta Transformación que se ha propuesto. De hecho, en realidad están resolviendo pendientes, la de pueblos indígenas, la de animales. Hay un montón de reformas que más bien lo que están haciendo es medio emparejar el piso que debió haber estado parejo desde siempre. Pero la reforma judicial es un primer paso que creo que abre una conversación sobre cómo vamos a dirimir los conflictos que hay entre quienes integramos esta sociedad. Estamos hablando que el plan C está avanzando y avanzando muy rápido. Donde iba a haber más resistencia, pues era en el Poder Judicial y ya lo vimos. Todo su rostro desencajado de los ministros y ministras que forman este bloque conservador, pues hablaba más que sus discursos. Y el pasado 2 de junio, el pueblo mandó un mensaje contundente de que se requiere una profunda reforma judicial y que requerimos una justicia diferente. La justicia no es un privilegio, la justicia es un derecho. Devolvamos la justicia a quien le pertenece, al pueblo de México. Tenemos una población que descubrió que el gobierno sí tiene obligaciones hacia ella y muy concreta, y que sí, las ayudas sociales no solo les gustan y les ayudan a vivir mejor y mejoran las vidas de sus comunidades. Porque tenemos un pueblo que ya, ya se manifestó en el sentido de advertir que su voto cuenta, pero también su participación cuenta. Ya eso, ya quien quiera ser actor político, lo puede ser. Ya no tiene que pedirle permiso a nadie. Y por lo tanto, la actividad y el interés en la política tiene que haber aumentado, tiene que aumentar. A la hora de los votos, pues ni modo. Vale lo mismo el voto de Slim que el de un albañil. Y si la derecha tiene dinero, la izquierda tiene números. La jornada electoral del día de hoy demostró que es un pueblo, el nuestro, muy politizado, un pueblo con vocación democrática, entendida la democracia como el poder del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Claudia puede llegar al año 2 y decir, puta, me duele la muela, ya no quiero ser presidenta. Entonces voy a emitir una ley al Congreso para que Andrés sea mi sustituto, porque yo ya no quiero ser presidenta. Y el Congreso, muy obediente, va a hacer la ley aceptando que Andrés regrese en sustitución de Claudia. Y luego ese mismo Congreso puede decir sufragio efectivo, sí reelección. Y todo es legal. Sí. No, tu hipótesis me parece muy creíble. La actual oposición y sus emisores de opinión durante años fomentaron una mentira y dibujaron a López Obrador como una persona adicta al poder por el poder mismo, que acabaría con las instituciones e instauraría una dictadura, algo así como Venezuela del Norte. ¿Usted cree que López Obrador se quiera reelegir? Yo creo que se quiere reelegir, como todos los presidentes, prácticamente todos los presidentes quisieran ser reyes, con algunas excepciones quizá, pero López Obrador se quiere reelegir sin ninguna duda. Sin embargo, el próximo 30 de septiembre, AMLO cumplirá su mandato y se retirará de la vida pública, aunque su recuerdo y peso político será difícil de llenar, es cierto. Voy a poder decir, cuando le entregue la banda a Claudia, misión cumplida. Pero el Movimiento de Regeneración Nacional ha creado una base emocional y política con sus simpatizantes que, a diferencia de otras expresiones políticas, tiene mucho trabajo horizontal. Dentro de esa expresión, la nueva presidenta se ha convertido en la líder del movimiento. En 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México.
López Obrador es el líder carismático que entró derecho hacia abrir brecha en la fortaleza que había creado el PRI y luego que mantuvo el PRIAN hasta cierto punto. Pero es el que tenía que destruir, que tenía que echarse el problema directo para poder entrar a lo que era el régimen autoritario. Claudia ya no lo tiene que hacer. Ahora, ¿quién es Claudia Sheinbaum? Según esta idea que apunto que está con muchos alfileres, podría mañana desdecirme, yo creo que Claudia es más de izquierda que López Obrador. No es rijosa, que es distinto. También que el hecho de que se tenga la mayoría calificada en los congresos hace muy posible que esas 20 reformas que propuso el presidente López Obrador se concreten para beneficio de toda la colectividad. No llegó sola, llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Yo lo único que le deseo a Claudia es que sea clara, no rijosa, pero que sí sea firme, que no se permita las conciliaciones tontas. Por ejemplo, la de ceder completamente a los medios de comunicación comercial, volverlos a llenar de dinero y anular la posibilidad de un ecosistema de medios plurales, que eso es lo que necesita el país, es lo que necesita la gente. Se tendrán que reconfigurar cuál va a ser esa estrategia para nivelar el poderío mediático que todavía ostentan estos medios de comunicación. Y eso hay que tenerlo claro, porque si no, entonces cantamos victoria antes de tiempo. Hay que seguir repensando, y una de las reformas que a mí me quedan pendientes en este paquete de reformas presidenciales, pues es una reforma a los medios de comunicación. Primero, que regule la calumnia, porque estamos acostumbrados a ver campañas de odio y de mentiras 24/7 en estos medios corporativos. Y segundo, que regule también pues las licitaciones, porque no podemos permitir como mexicanos y mexicanas que se utilice el espectro radioeléctrico mexicano para difundir mentiras y sobre todo campañas de odio. Hoy presentamos la 4ª edición de Anatomía de la Corrupción, el reporte más completo sobre todo lo que quieres saber acerca de la corrupción. La Unidad de Inteligencia Financiera ha preparado un reporte a la opinión pública. La semana pasada, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador y Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dieron a conocer el financiamiento de la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad durante los últimos 6 años. Según el reporte, la organización liderada formalmente por María Amparo Cázar y en la práctica por Claudio X González Guajardo, se embolsó más de 500 millones de pesos. Del total, un poco menos de 100 provenían de la Embajada de los Estados Unidos en México y el programa de ese país para el desarrollo internacional, la famosa USAID. Recibe cantidades importantes de empresas importantes, grandes, poderosas, y de el gobierno más poderoso del mundo. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es un grupo de choque, un grupo de presión establecido para, por una parte, entorpecer las políticas públicas mediante los juicios de amparo y, por otra parte, generar estrategias de comunicación manipulada, es decir, de desinformación, y eso es violatorio del derecho humano a la información. Es una fundación que tiene el propósito de mantener la corrupción y los privilegios, que en los hechos, de facto, dirige a todo el bloque conservador. Sí creo que hay un sector de la oligarquía que tiene
una visión de incidir siempre en el gobierno y que se siente, pues por supuesto, expulsado de este proyecto de nación, porque además ya no puede zarandear a los presidentes, ¿no? Eso les gusta no pagar impuestos, les gusta tener una explotación indiscriminada de los bienes y recursos de la nación. Y sí es peligroso, por supuesto, ellos siguen teniendo las corporaciones mediáticas y de alguna manera siguen teniendo incidencia en el Poder Judicial que conocemos ahora, ¿no? Pero ya también se les acaba ese Poder Judicial. Creo que se rompió ese contubernio tan claro entre la cúpula política y la cúpula económica. Y ahora, cuando Claudio X pide una entrevista con la presidenta electa, ella dice no. Eso es un momento fantástico. Para mí eso ha sido importantísimo, que puede darse el lujo de decirle no. ¿Por qué? Porque tiene una enorme base social que le dieron las elecciones. Hay un mandato popular de mejorar la justicia para las mexicanas y los mexicanos. Así como el presidente separó el poder económico del poder político, va a tocar ahora separar la justicia del poder económico. Estamos en el acuerdo social y aquí el cuarto acto del obradorismo se enlaza a un siguiente episodio que tendrá su acto 1, 2 y 3, que se llamará El Segundo Piso. Sí va a ser distinto y sí va a haber continuidad. Es lo que yo celebro del obradorismo, de Claudia y de López Obrador. Hay que oírlos porque lo que dicen en general va en serio y tienen el poder y la capacidad para que se vuelva realidad. Me gustaría ver cada vez más respuesta y pues en ese sentido más propuestas también de la gente de hacia dónde y cómo se imaginan y cómo construimos juntos y juntas ese segundo piso. ¿Qué significa la transformación? Entonces a mí sí me encantaría ver esa unidad, pero sobre todo ese poder popular. ¿Cuántas personas lucharon por esto y se murieron sin haberlo visto? Bueno, pues esas son las injusticias de la historia. Pero ahorita seamos optimistas. A nosotros sí nos hizo justicia. Tuvimos mucha suerte, sí. Con su llegada a la titularidad del Poder Ejecutivo, México le quita el velo al patriarcado. El jueves 15 de agosto, el Tribunal Electoral otorgó la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer que será titular del Ejecutivo Federal y jefa suprema de las Fuerzas Armadas. No es casualidad. Cada vez hay más impronta femenina en la vida pública de este país. Por el bien de todos, primero todas. En lo sencillo, lo importante. A partir del 1 de octubre, México tendrá nueva líder. La derecha no descansará en pelearse con una letra. Dirán que lo correcto es decir presidente porque no hay distinción de género. Se equivocan. Justo la transformación se trata de las distinciones, de la celebración de las diferencias, de la valoración de las circunstancias, de nombrar las cosas para que existan y superen los cercos mediáticos. Claudia Sheinbaum Pardo es la persona más votada en la historia de México y será la presidenta. Sí, así, con A. Las mujeres podemos ser presidentas. Y con ello hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con A. Así como decimos jueza, abogada, científica, ingeniera, con A, porque como nos han enseñado,
Lo que se nombra existe y lo que no se nombra no existe. Y hoy con mucho orgullo podemos reivindicarlo. Es un momento histórico muy importante, o sea, muy importante para el género femenino porque además vamos a ver una forma de gobernar distinta y me parece todavía más importante que sea una mujer de izquierda. El que llegue Claudia Sheinbaum tendría que ser una invitación a las mujeres que luchamos todos los días por un México más equitativo, por un México más justo, por un México de izquierda, a seguir construyendo pues esa transformación profundamente feminista. Considero que va a ser también importante ubicar que la presidencia de la República es una aspiración que puede tener cualquier niña. O sea, eso también va a ser un cambio en la conciencia. Justo fui con mi bebé en la carriola y había una mujer mayor ahí y como que me veía y me decía, ¿puedes creer que para ella va a ser normal? Hasta me dan ganas de llorar. Y le decía, por supuesto, no había pensado que para usted era algo que no se veía en la mira. Y para una bebé como mi hija va a ser normal ver a mujeres presidentas, entonces como no obviar, no dejar de ver este momento histórico que estamos viviendo.